Bueno, pues el mundo pendiente de lo que pase, de lo que suceda en Procross, muy atentos a las próximas horas. Parece que estamos en unas horas decisivas para saber qué va a pasar con estos dos bastiones ucranianos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida miramos también a lo que está pasando en Venezuela. Atentos al mayor portaaviones de Estados Unidos, a las tropas en Panamá por primera vez en los últimos 20 años. Vamos a hacer una pausa y enseguida el análisis en Todo es Geopolítica. Es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tiene un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia, y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes del palo de Reino Unido a Estados Unidos, mirando también a la situación crítica en Procross. Vamos a poner el foco en Venezuela con el US Gerald Ford, que empieza a acercarse a las costas venezolanas. Se dice que va con el transpondedor apagado con tropas de Estados Unidos en Panamá por primera vez en los últimos años. Un momento de mucha tensión en Venezuela y un momento que vamos a analizar con nuestros expertos. Jesús, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estas amenazas sobre Venezuela y también lo que nos ha remarcado antes Carlos, un Lavrov que ha advertido en este sentido, ¿no? Viene a decir que no va a traer nada bueno. Sabemos que, por cierto, Rusia está dando incluso misiles Kinzhal. Es un poco, bueno, la última actualización que hay en este sentido. Sí, definitivamente la disuasión, querido Sergio, de parte de Estados Unidos se ha incrementado en la medida que la popularidad del orangután naranja de la Casa Blanca ha disminuido. Dice The Economist a través de la fuente YouGov, que va rastreando todos los días el nivel de aprobación que tienen los presidentes en Estados Unidos, que esta es la primera vez que tiene, pues incluso supera a su peor momento de cuando fue presidente la primera ocasión. Tiene un 39% de aprobación, que se parece de manera consistente bastante a los números de Biden, pero Trump los tiene ya de manera sostenida. Entonces, yo observo en la política de Estados Unidos que cada que un presidente, sobre todo republicano, pero en general los dos, pero en particular en los últimos, en el siglo XXI, pues Bush y ahora Trump, cada que tienen problemas internos muy fuertes, sobre todo de niveles de popularidad, pues aceleran, digamos, algún preparativo para que a través de la imagen que puedan ganar como presidentes fuertes al exterior, se fortalezca también su imagen en lo interior, o por lo menos puedan distraer a la gente y decirles la situación tan terrible que tenemos al interior es causada por el exterior y por eso primero hay que ir a arreglar las cosas al exterior. Y claro, a través de guerra, porque es como mueven la economía de las grandes corporaciones petroleras, tecnológicas y principalmente armamentistas. En el caso de acercarse con cada vez mayores elementos de disuasión a Venezuela y que Rusia y China también se estén movilizando para disuadir a su vez a Estados Unidos de que le están proveyendo a Venezuela herramientas para defenderse, pero no solamente para defenderse. Algunos de las armas que están llegando a Venezuela ya tienen capacidad para llegar a la Florida. Entonces, a Estados Unidos generalmente le gustan las guerras asimétricas, es decir, con países débiles como Guatemala, República Dominicana, Honduras o particularmente Panamá, como lo vimos en el 89, o muy lejos. Es decir, si las guerras en territorio propio no van a ser con aquellos países donde hay una marcada asimetría, entonces las quieren lejos. ¿Por qué? Porque de esa manera no sufren en carne propia ni en su propio territorio pues estos estragos de la guerra, algo como lo que le está pasando a Rusia con Ucrania, que Rusia le ha pegado duro a Ucrania, pero con el armamento que la OTAN le ha mandado a Ucrania, Ucrania también ha podido golpear en regiones fronterizas, pero también incluso en Moscú y algunas otras ciudades al interior de Rusia, y eso de alguna manera también le ha trasladado ciertos costos de la guerra a Rusia al interior de su propio territorio, y esto es lo que Estados Unidos intenta generalmente librarse. Sin embargo, parece que por las declaraciones del presidente Maduro de Venezuela, de que sería una especie de guerra existencial, una especie de guerra total y una huelga insurreccional, pues no solamente se detendría en la defensa, sino que incluso en algún momento podrían atacar territorio estadounidense en defensa, y esto me parece que si ya de por sí Donald Trump tiene los niveles de aprobación en picada, sería catársico porque, bueno, venimos también de 42 días de cierre de gobierno, sin controladores aéreos, con servicios postales por los suelos, y una gran catarsis estadounidense porque, pues, es América grande otra vez que se les prometió, pues en realidad es la peor versión de Estados Unidos desde que tienen memoria muchas de las generaciones que votaron por Trump, Sergio. Bueno, pues el foco que está puesto desde luego en Venezuela con estos mensajes por parte de Maduro, que ahora nos estaba relatando Jesús, hablando de una huelga insurreccional, hablando de una guerra total con Estados Unidos. Carlos, hemos analizado mucho qué puede pasar con Venezuela en las últimas semanas. Decíamos, bueno, pues que a Trump no le interesa poner botas sobre el terreno, no le interesa poner botas estadounidenses, pero quizá no se esperaba, bueno, pues lo que están haciendo tanto Rusia como China, ¿no? Básicamente, para entendernos, armando hasta los dientes a Venezuela.
Bueno, iba a hablar de la comunidad internacional, pero como no existe la comunidad internacional, hablaremos de sujetos más reales como es China y Rusia, todos esos países que ya entienden que no es Estados Unidos y que ejercen del modo que no es Estados Unidos el único gendarme del mundo. Se oponen a que hagan y deshaga Estados Unidos a su antojo. Todo esto es una cuestión, estuvimos hablando de esto porque también es un tema recurrente desde ya hace algún tiempo, y hablábamos de un consumo interno, evidentemente para contentar a la población estadounidense en un contexto en donde no es el mejor momento para empezar un conflicto de la envergadura que sería con Venezuela. Evidentemente Venezuela no es la isla de Granada, ni Panamá, ni este tipo de sparrings, no me gusta la palabra, de rivales de pequeñísimo calado que se busca siempre Estados Unidos. Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no se ha enfrentado a nadie, a ninguna potencia real, sino que ha buscado precisamente en esos momentos de dificultad interna enemigos de pequeña entidad para desviar la atención y así no ahondar en esos índices de popularidad tan escasos que tiene el presidente y este tipo de cosas. Yo creo que, insisto en que si de verdad Estados Unidos está por la labor de poner fin al régimen de Venezuela, lo haría de otra manera, lo haría como lo lleva haciendo más de un decenio con otras naciones, creando problemas internos, haciendo esas primaveras de colores, ese tipo de cosas, fomentando la disensión interna y no un ataque de la envergadura que supondría desembarcar en Venezuela. Podría llegar a hacer algún ataque puntual, pero esos países, Rusia, China, algunos otros, no están por la labor de aceptar que Estados Unidos pueda llevar a cabo esa atrocidad. Lo enlazamos con lo que antes hablamos de los servicios de inteligencia del Reino Unido, las declaraciones de Rusia, y yo creo que no está en la situación, en ningún caso, Estados Unidos, al igual que otros conflictos, cuando hablamos de Irán u otras cuestiones, Estados Unidos no está en condiciones de empezar un conflicto de esas dimensiones. Ya veremos hasta dónde llega, parece que se está calentando muchísimo, parece que podría hacer un ataque puntual, concreto, detrás hay cuestiones económicas que ha apuntado Eduardo, es todo mucho más complejo, pero no pensemos en una invasión ni en nada parecido. Las declaraciones de Maduro se interpretan en este contexto y siempre la bravuconería que rodea a Maduro con esa guerra total y este tipo de cosas. Pero yo creo que a lo más que se puede llegar es a tensionar un poquito más la cuerda, algún ataque puntual, pero desde luego de invasión de Venezuela no la esperamos nadie, desde luego. Bueno, pues no parece probable una invasión de Venezuela, sí que vemos bueno, pues a las tropas que se van acercando, también este portaaviones, el mayor portaaviones de Estados Unidos, este US Gerald Ford, bueno, la presión que sigue aumentando sobre Maduro, pero bueno, el presidente venezolano sigue plantando cara. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿qué esperas que suceda en Venezuela y sobre todo, bueno, pues esta guerra total de la que habla el presidente venezolano? ¿Qué papel pueden jugar tanto Rusia como China? Creo que coincido con la opinión de mis compañeros en que una ocupación norteamericana, como se suele decir, botas sobre el terreno, no va a haber. Y no las va a haber porque, y aquí pues a lo mejor alguien se queda un poco sorprendido, pero es que Estados Unidos no gana guerras con sus botas, no gana guerras con sus soldados. No la ganó en Vietnam, no la ganó en Sudán, no la ha ganado prácticamente ni en Europa. Ni en la Segunda Guerra Mundial, solamente 1 de cada 10 soldados de infantería llegó a disparar en la guerra. La proporción en Afganistán fue todavía inferior. Estados Unidos tiene una poderosísima artillería misilística y tiene una poderosísima aviación. Pero lo que son soldados de ocupación, pues sinceramente, el comparativo entre lo que hizo Rusia y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es imposible de establecer un parangón, ¿no? Con lo cual yo creo que, además, la opinión pública americana no estaría en absoluto a favor de ocupar ese territorio. En ningún caso, en ningún caso. Que muevan ese portaaviones, pues está bien que lo muevan, es una demostración de que están señalando que aquello es mi cortijo y la política Monroe de América para los americanos sigue vigente.
¿Es el portaaviones más grande? Sí, pero por ejemplo, un dato técnico interesante. Los barcos de guerra americanos nunca son más anchos que el ancho del Canal de Panamá, o sea que pueden ser muy largos, pero no tan gruesos como los que se pueden permitir otros países. ¿Por qué? Porque tienen que defender las dos costas, tienen que pasar por ahí. Y por volver al tema del fondo de la cuestión, ¿no? Y me ha hecho pensar esto del portaaviones y el ancho del Canal de Panamá. La única salida que tiene China para acceder a sus mercados por el Ártico pasa por el estrecho de Bering. Y seguro que en Alaska hace ya más de un mes, ¿no? Que ha pasado tiempo. Cuando hablaron Putin y Yeltsin, Putin y Trump, confundido, se tratarían sobre esta cuestión, tratarían sobre la necesidad de cerrar también el paso a China por ahí. Yo creo que es una marcada de territorio. Yo creo que los servicios de inteligencia funcionan bastante mejor que el ejército de Estados Unidos y que los atentados selectivos, los crímenes, las compras de voluntades, los sobornos, etcétera, es la manera más viable para hacer caer el régimen de Maduro, ¿no? Desde luego con un despliegue armamentístico, porque la ocupación del terreno sería extraordinariamente preocupante y difícil. Venezuela no es Ucrania, una inmensa estepa, son ríos, pantanos, selvas infinitas y lugares en donde una guerra se llevaría muchísimas víctimas y muchos americanos metidos en bolsas a sus casas. Bueno, pues el mundo atento a lo que pase en Venezuela en las próximas horas, en los próximos días, también a lo que decida Donald Trump, si da o no esta orden final, mientras Maduro también está elevando el tono. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Jesús, Eduardo, Carlos, un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias, como siempre. Muy buen día, muy buena tarde. Gracias, un placer coincidir.